¿Qué tal? Ya está aquí en Close Up. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. El día de hoy, domingo 3 de diciembre, arrancando mes, con un Close Up a la fiscal Ernestina Godoy Ramos, quien busca ser ratificada por el Congreso de la Ciudad de México por 4 años más, es decir, hasta 2028. Alrededor de esto ha habido bastante grilla dentro del Congreso de la Ciudad de México e incluso en Estados Unidos con una publicación del New York Times sobre presunto espionaje dentro de la fiscalía que ella comanda. Siéntese, bienvenido, bienvenida. Vamos a hablar de la fiscal Ernestina Godoy. Ya estamos aquí, vamos con todo con la fiscal Ernestina Godoy. Ernestina Godoy Ramos es una abogada de origen guerrerense. Ha sido de izquierda durante toda su carrera. Mientras asesoró a damnificados por el terremoto del 85 y participó en los acuerdos de San Andrés, tras el levantamiento de los zapatistas en la selva en los 90, conoció a varios personajes de la ahora denominada Cuarta Transformación, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, esto en Tabasco, y a la ahora precandidata presidencial de Morena y aliados, Claudia Sheinbaum Pardo. Por ello, en entrevista para este espacio en Close Up, reconoce que construir desde cero una fiscalía autónoma no ha sido fácil por ciertas inercias. Esto fue lo que nos dijo. Pues venimos de una misma historia, muchos de nosotros, ¿no? Y nosotras venimos de una misma historia. Martí Batres, por ejemplo, era un joven, muy joven, en el 85, y nos ayudaba ahí en la colonia Doctores, ¿no? Él ayudaba a repartir cosas, a repartir volantes, muy jovencito. Entonces, claro que nos conocemos hace mucho tiempo con la doctora Claudia Sheinbaum, pues me conozco también hace muchísimo tiempo. Trabajamos juntas en el gabinete del entonces jefe de gobierno, de 2000 a 2006, y no es un secreto para nadie, ni lo he ocultado. Igual yo he caminado con Andrés Manuel López Obrador desde hace muchísimos años. En esto que te platicaba, Dulce, donde íbamos a las estados, fuimos a Tabasco y él vivía allá y nos pidió un apoyo para una cooperativa de producción, ¿sí? Que se llama La Misión, esa cooperativa, por cierto, ¿no? Traían algunos temas, nos pidió asesoría, llegar. Claro que nos conocemos, claro que compartimos muchas cosas, ¿sí? Pero cada quien, desde que entramos a esta administración, ¿sí? Cada quien está haciendo lo que nos toca, ¿sí? Mi trabajo, ¿sí? Desde el primer año fui procuradora y fui parte de la administración pública, era parte del gabinete, ¿sí? El segundo año ya me habían nombrado fiscal. Y algo que te puedo decir, la autonomía no es, hoy soy procuraduría y mañana soy fiscalía. El 9 de enero soy procuraduría y mañana 10 ya soy fiscalía y ya mírenme, soy autónoma, ¿no? Hay cosas que hay que irlas construyendo desde la parte administrativa, donde para poderle pagar a todo el personal, pues yo tengo que pasar por finanzas, por ejemplo, ¿no? Sí. Y eso no es una falta de decir, no eres autónoma. No, pero vamos construyendo la autonomía, ¿sí? Pero lo que sí puedo afirmar es que desde ese momento, ¿sí? Jamás he recibido una instrucción, una presión una orden, ¿sí? De decir hay que hacer esto. Ella misma ha sido diputada tanto en la entonces Asamblea Legislativa, cuando el PRD entonces era mayoría aquí en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, como también presidenta de la Jucopo en la primera legislatura del recién Congreso de la Ciudad de México. Incluso, por ejemplo, tenían que bajar a leyes secundarias la recién creada Constitución de 2017, eran otros tiempos. Entonces, conoce la grilla interna del Congreso de la Ciudad de México. Ahora,
Desde ese frente político legislativo, un bloque de panistas muy bien identificados anunció que por su mal trabajo no votará por su ratificación para un periodo hasta 2028, proceso que, por cierto, tiene como límite hasta el 10 de enero del próximo año para realizarse. Al respecto, la fiscal comentó lo siguiente. No entiendo cuando entran a una, pues casi parálisis legislativa, ¿no? ¿Sí? Por diferencias políticas que a veces no tienen nada que ver con la posibilidad de legislar, ¿no? ¿Sí? Y eso es lo que está pasando en esta legislatura, ¿no? Eh, han- se han, se han enfrascado en en una lucha política, yo digo, un grupo clarísimamente ubicado, el Partido de Acción Nacional, utilizando la posibilidad de una tribuna, que es una tribuna legislativa, para defender, pues desde mi punto de vista, lo indefendible, ¿no? Porque nadie que de verdad tenga una vocación de hacer política, no politiquería, política que también es todo un arte, no es de improvisado, no debería ser de improvisados y de quienes están utilizando esos espacios para, bueno, lo voy a decir así, ¿no? Para realmente intentar cubrir, intentar ahí sí chantajear, ahí sí sobornar políticamente, ¿no? Para que se paren investigaciones. Digo, la verdad es que yo estoy realmente sorprendida, pero tampoco es algo que yo diga, bueno, no me lo esperaba, ¿no? Para ser ratificada, la fiscal Ernestina Godoy necesita 44 votos y por mayoría calificada. Tiene el no seguro de 27 blanquiazules, de 27 legisladores del PAN, entre ellos la diputada panista Luisa Gutiérrez Ureña, sobre quien gira una orden de aprehensión de la Fiscalía de la Ciudad de México. Pero no por narcomenudeo, como se ha dicho, sino por, dice la misma fiscal Godoy, lo aclaró para este espacio, por presunto uso indebido de las facultades. Todo esto relacionado con el caso que ustedes ya conocen muy bien, el del cártel inmobiliario, con epicentro en la alcaldía panista Benito Juárez, en la Ciudad de México, del centro, donde, en Benito Juárez, la ahora legisladora Luisa Gutiérrez fue tanto directora jurídica como directora de verificación de esta alcaldía del 18 al año 2021. Sentada desde su oficina de la Fiscalía de la Ciudad de México, un viernes por la tarde, la fiscal Ernestina también es consciente de que desde Estados Unidos, particularmente el diario New York Times, señala a la institución que ella dirige de presunto espionaje tanto a opositores como el precandidato a la jefatura de gobierno del PAN, Santiago Taboada, que ya tiene plagada toda la ciudad de su propaganda, como incluso a fuego amigo. Me refiero al secretario de Gobierno del Estado de México, el morenista Horacio Duarte. Es consciente, sí, pero lo niega como lo ha hecho en diferentes ruedas de prensa. Ha pedido documentos a la compañía de telefonía Telcel, de Carlos Slim, porque ella plantea que no coinciden con la nomenclatura ni tienen carpetas de investigación de estas personas listadas. Una versión que ha sostenido su brazo derecho, el que hasta antes del episodio de New York Times salía a dar las ruedas de prensa. Me refiero a su vocero y, hay que decirlo también, su amigo Ulises Lara. No nos habían puesto a la vista esos documentos porque no coinciden con la nomenclatura, sobre todo en el consecutivo de número de oficios, y eso yo lo tengo en libros de gobierno, lo tengo en un sistema donde en el sistema no hay manera de que yo pueda alterar nada, y ahí están los números que no coinciden. Entonces vamos a seguir con esta investigación para ver qué fue lo que realmente sucedió. Dicho esta introducción sobre la fiscal Ernestina Godoy, que quiere ratificarse o ser ratificada para 2028, hemos llegado al primer close-up. Ernestina, abogada no tradicional. Les decía que tiene orígenes guerrerenses. Chilpancingo, capital de Guerrero, es la ciudad guerrerense donde tiene sus raíces toda la familia Godoy Ramos, los padres y hermanos de Ernestina. Ella en particular, por un viaje familiar, nació aquí en la Ciudad de México en 1954.
ciudad donde comenzó a vivir desde que ella cursaba tercer año de primaria. Toda la familia se mudó. Es Puma desde la secundaria y también la media superior, porque cursó en la Escuela Nacional Preparatoria 2 y después estudió Derecho en Ciudad Universitaria en la UNAM. Toda la vida siempre pensé que yo iba a ser abogada, nunca me lo cuestioné, ¿no? Si podía hacer otra cosa. ¿No? Y soy abogada, entré a la preparatoria número 2, que era una escuela que tenía desde secundaria de la UNAM, ¿sí? Y sus instalaciones se encontraban en el centro de la Ciudad de México, el licenciado Verdad y Guatemala, que hoy es el Palacio de la Autonomía, un lugar maravilloso, que no sabíamos que andábamos encima de vestigios prehispánicos y esto, pero que ahora tiene ventanas arqueológicas preciosas. Y de ahí estudié Derecho en Ciudad Universitaria, que en ese momento yo empecé a tener hijos ahí en la facultad y terminé la facultad. Hubo un momento en el que me dediqué a mis hijas y luego ya empecé a ejercer la profesión. En algún momento me peleé un poco con mi profesión porque no me gustaba andar en tribunales, en lo tradicional de los abogados. Como hemos escuchado, Godoy se casó a los 19 años y estudiaba Derecho a la par de que cuidaba a sus hijos, dobleteaba. Al egresar, se peleó con su profesión, según nos contó, porque no le gustaba ejercer en tribunales, digamos, ser una abogada tradicional de trajecito. En esa etapa de la década de los 70 se fue a vivir junto con su esposo a León, Nicaragua, país de Centroamérica que en esos momentos vivía la revolución sandinista contra la dictadura. Trabajó ahí en el Ministerio de la Reforma Agraria como parte del reparto de tierras durante año y medio, ya con sus conocimientos de abogacía. Pero como extranjeros, ella y su pareja tuvieron que salir cuando comenzó la contrarrevolución al norte de Nicaragua, y otro episodio que demuestra que ha sido de izquierda. A su regreso a México, formó parte de organizaciones de viviendas para asesoría jurídica en colonias irregulares. En septiembre del 85, ya lo saben, en el centro de México se registró un terremoto bastante fuerte que dejó miles de muertes, pérdidas de casas o vecindades y a miles sin hogar. Desde su oficina de la Fiscalía, ubicada en la céntrica y popular Colonia Doctores, la fiscal narró su papel en la expropiación de inmuebles de rentas congeladas justo con su asesoría jurídica. Nos metimos de lleno a la asesoría de los damnificados, sobre todo de la zona de la Colonia Doctores, la Colonia Obrera, que fue una zona de desastre, una zona terrible en la que se destruyeron muchas vecindades que ya tenían mucho tiempo y que pues se quedó muchísima gente sin vivienda. Ahí fuimos parte de una organización y éramos digamos, la sección jurídica, un grupo de compañeros, pero había arquitectos, había cineastas, había trabajadores sociales que asumieron la atención de los damnificados desde distintos aspectos. Y en la parte jurídica nos dimos a la tarea de buscar dar certeza jurídica a la tierra. Entonces propusimos que se iniciara un gran proceso de expropiación, porque no veíamos de qué otra manera podía dársele certeza a los miles de damnificados que estaban en toda la zona del centro histórico. Digo, nosotros trabajamos básicamente en la Colonia Doctores, en la Colonia Obrera, aparte en la Roma teníamos contacto con organizaciones que estaban más al centro de la ciudad. Propusimos la expropiación, que inició un proceso de expropiación esto fue en septiembre del 85, y en octubre del 85 se publicó el primer decreto de expropiación con una gran cantidad de inmuebles que
Además, la mayoría eran muy viejos y de rentas congeladas. Después de ese episodio de asesoría jurídica en el marco de la reconstrucción del centro de México por el terremoto del 85, llegó el levantamiento del Ejército Zapatista de la Liberación Nacional, ya lo saben, la década de los 90. En el marco del reajuste de los zapatistas, anunciado este propio 2023 por el incremento de la violencia en todo el sureste, la abogada recordó que para la formación jurídica de, por ejemplo, cooperativas de producción o también organizaciones de mujeres, se les llamó a Tabasco. Ahí fue donde conoció a un Andrés Manuel López Obrador y también se les pidió ir a Chiapas, donde les agarró el levantamiento. Ernestina no solo estuvo en San Cristóbal, también más adentro en la selva, en Altamirano, como parte del denominado Cinturón Civil por la Paz, para evitar que los indígenas, nos dijo, fueran los mayor afectados en un enfrentamiento armado contra un estado priista. De hecho, recordó que por parte del gobierno federal estaba el salinista Manuel Camacho Solís. Los diálogos de la catedral en San Cristóbal dieron paso a otras mesas de diálogo que formaron los acuerdos tan famosos de San Andrés, cuya aplicación, ojo, consideró la fiscal, quedó pendiente. Fui asesora de la Comisión Nacional de Intermediación. La Comisión Nacional de Intermediación, junto con la Cruz Roja Internacional, pero estaba la Cruz Roja Suiza, éramos los que íbamos por la comandancia a los pueblos, a la realidad, a Altamirano, y llevábamos a la comandancia a los diálogos, ¿no? De una manera, pues nosotros decíamos segura, ¿verdad? Yo creo que ellos nos cuidaban a nosotros, pero en aquel momento creíamos que los cuidábamos, que cuidábamos a Marcos y a Ramona y a Tacho, ¿no? Y se dieron los diálogos con mesas de trabajo muy interesantes, donde estuvo el representantes del gobierno federal, ¿sí? El Ejército Zapatista nombró sus asesores también. A mí me invitaron porque los mandaban por los medios, ¿no? Las invitaciones. Me invitó el Ejército Zapatista, pero yo ya era asesora de don Samuel, la asesora de la CONAI, ¿no? Entonces, continué siendo asesora de la CONAI. Después de que se toman los acuerdos de San Andrés Larrainza, como la lucha fue que empiecen a cumplirse los acuerdos de San Andrés Larrainza, ¿no? Más que continuar con conversaciones, con pláticas, acercamientos, con conversatorios, ¿no? Era que se cumplan con los acuerdos de San Andrés Larrainza. Ahí fuimos invitados por parte de la comandancia del Ejército Zapatista. Marcos directamente invitó a la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, que teníamos por relativamente poco de habernos constituido. La ANAR se formó en el 90, 91, ¿no? Y fuimos una delegación de la Asociación Nacional de Abogados Democráticos. Fuimos a la primera reunión de la Comisión de Seguimiento y Verificación. Esa comisión estaba constituida por la ANAR, estaba doña Amalia, ¿sí? Estaba Rodolfo Stabenhagen, no sé quién más, pero éramos varios, ¿sí? Donde se instaló, y platicamos tanto con los integrantes de la COCOPA como la comandancia, ¿sí? Y buscando hacer realidad los acuerdos de San Andrés. Hemos llegado al segundo close-up de la fiscal Ernestina Godoy contra un cártel. Ernestina Godoy fue diputada en la primera legislatura del Congreso de la Ciudad de México recién creado hasta diciembre del año 2018, cuando la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum la llamó para la entonces Procuraduría. Desde el año 2021, tras la transición de Procuraduría a Fiscalía de la Ciudad de México, se realiza toda una investigación sobre el denominado cártel inmobiliario de la alcaldía Benito Juárez, que es el nido del grupo del ya detenido Christian von Roerich, que fue alcalde de ahí, del diputado Jorge Romero, que quiere ser dirigente de Acción Nacional, y del alcalde con licencia Santiago Taboada, que está en precampaña rumbo a la jefatura de gobierno de la capital del país. Hace un par de días, la diputada panista del Congreso local, Luisa Gutiérrez, tuvo que ampararse contra una orden de aprehensión de la Fiscalía de la Ciudad de México
por presunto narcomenudeo y vínculos con redes de prostitución y lavado de dinero. Todo esto derivado de una denuncia presentada por el propio secretario particular de la fiscal, me refiero a Rigoberto Ávila. Ella, la diputada, se enteró por medios y lo hizo público en un anuncio en sus redes sociales el 13 de noviembre. Embarazada de 4 meses y medio, la legisladora lo interpreta como una persecución política luego de que había anunciado que votará en contra de la ratificación de Ernestina Godoy como fiscal hasta 2028 y su voto se suma al de todo el bloque panista. En entrevista con la diputada, ella nos detalló que están en la recta final de este proceso de votación de ratificación. La fiscal, por cierto, ya pasó por todo el escrutinio de un denominado Consejo Judicial Ciudadano, que está integrado por 11 personas, y también ya pasó por una entrevista, que esta fue por videollamada, con algunos legisladores del Congreso de la Ciudad de México. A la par, acusó la diputada panista, han habido intimidaciones por teléfono e intentos de sobornos a diputados panistas para que se alcancen los 44 votos necesarios. La oposición cuestionó que al menos 2 integrantes de este Consejo Ciudadano, entre ellos el que presidió Honestidad Valiente, son afines a la denominada Cuarta Transformación, por lo que la evaluación, de acuerdo a la oposición, ha sido a modo y no se establecieron mesas de trabajo, por ejemplo, con víctimas de despojo del cártel inmobiliario que opera a nivel ciudad, tampoco con víctimas de abuso sexual, incluso por figuras políticas, y tampoco se le cuestionó a la fiscal sobre el caso de la línea 12 del metro y sobre todo la detención de la mujer a la que se le cayeron unas aspas de lavadora en las vías del metro, en ese momento de tensión en que el gobierno de Claudia Sheinbaum señalaba sabotaje en el metro. Esto nos explicó la diputada panista. El dictamen, de acuerdo a ley, debería ya haber pasado a la mesa directiva. Hoy ya el diputado Octavio Rivero tiene congelado el dictamen, ya formalmente podemos hablar de que el diputado de Morena, presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, tiene congelado o tiene chicaneando, como dicen los abogados, un dictamen que ya debería de haber pasado a pleno para su votación. Si esto se hubiera dado conforme a ley, ya estaríamos votando diputadas y diputados este 28 de noviembre. Sin embargo, como no lo ha mandado, se irá extendiendo en el tiempo hasta una fecha fatal, que es el 10 de enero, donde termina Ernestina Godoy, al fin, sus 4 años al frente de la Fiscalía. ¿Qué es lo que sabemos de diputadas y diputados de la Cuarta Transformación? Que no quieren someter a Ernestina Godoy a perder esa votación. ¿Qué es lo que va a suceder hoy? De acuerdo a los números de diputadas y diputados que se han manifestado en contra de la corrupción, la negligencia de Ernestina Godoy, pues no le dan los números para poderse reelegir. Hoy estamos 27 diputados en contra 39 a favor, cuando la ley pide que sean 44 en mayoría calificada. Sin embargo, la fiscal Ernestina Godoy afirmó que la orden de aprehensión notificada por un juez de amparo justo a la diputada Luisa Gutiérrez no es por narcomenudeo, sino por uso indebido de las facultades. Esto lo dijo para el espacio de Close Up. ¿Por qué? Por su posible relación con el cártel inmobiliario, ya que la ahora diputada panista fue directora jurídica de 2018 a 2020 y directora de verificación de 2020 a 2021, justo de la alcaldía en cuestión, la alcaldía Benito Juárez. La legisladora cuenta ya con un amparo contra su aprehensión. Escuchemos la versión de la fiscal Ernestina Godoy al respecto. Utilizaron mal sus cargos, ¿no? Y que cometieron, por lo menos presuntivamente, delitos, ¿no? Y en el caso de la diputada, no, desde luego no hay ninguna orden de aprehensión sobre, como ella lo dice, ni una persecución política. Esa orden de aprehensión que existe, que ya también se la di a conocer a través de un juez de amparo, no es por narcomenudeo, como ella dice, es por uso indebido de las facultades, ¿no? Es parte de toda esta investigación, que ya llevamos 2 años haciendo esta investigación, y que esta diputada, la señorita Luisa Gutiérrez, ¿no? Fue funcionaria
de esa alcaldía y pues, salió en la investigación y efectivamente tiene una orden de aprehensión por un mal manejo de su puesto. Martín Hernández Telles perdió a su esposa y también a su mamá durante el terremoto de septiembre de 2017. Ha denunciado a la alcaldía Benito Juárez por corrupción inmobiliaria en general. Esto tuiteó. La misma diputada que se dice perseguida, es decir, la diputada Luisa Gutiérrez de Acción Nacional, autorizó el edificio Zapata 56 en la colonia Portales, edificio donde perdí a mi familia por los moches del grupo político de Jorge Romero y Santiago Taboada. Aprobaron pisos de más y el edificio nuevo se derrumbó. Por supuesto que la diputada debe ser juzgada, tuiteó el damnificado, que, también hay que decirlo, ha mostrado su simpatía por el exaspirante morenista Omar García Harfuch, que ahora busca una senaduría. Recordemos que la diputada panista Luisa Gutiérrez fue directora jurídica y de verificación en la alcaldía Benito Juárez del 18 al 2021. Al respecto, la diputada Luisa Gutiérrez insiste en que primero hubo una orden de aprehensión por presunto narcomenudeo y luego ya se le acusó de esta presunta corrupción, y por eso reitera la necesidad de no ratificar a Godoy como fiscal con los votos panistas y también con los asegurados del PRI. No pueden, honestamente, pero, o sea, no hay nada en mi, o sea, no hay una investigación seria en mi contra, pues, ¿no? Pero incluso si Ernestina Godoy lograra encerrarme, yo te lo digo con toda la convicción democrática que tengo, sé que no me querrían dar licencia, ¿no? A pesar de que estoy embarazada de 4 meses y medio, porque así pasó hace unas semanas que estaba, pues que estaba medio enferma y que no me dejaras mentir, pues sí, no le estoy pasando bien, pero incluso mi convicción democrática me lleva a pensar que esto va más allá de mí, y si entonces tengo que renunciar para que ya manden llamar a mi suplente, que también está en plena convicción democrática, no importa, así tendrá que ser y no pasa absolutamente nada. Digo, lamento mucho la actitud de Adrián Rubalcaba, pero pues, lamento todavía más que derivado de su declaración hayan salido las y los diputados a marcar justamente su voto en contra. Y te puedo decir con honestidad que 8 de los 8 dijeron que están en contra de la ratificación de Ernestina Godoy. Del PRI. 8 de 8 del PRI están en contra. Todos y cada uno de ellos ya O sea, mandaron realmente Rubalcaba no tiene a los que dijo que tenía. Okay. No. Vale. Finalmente, la legisladora panista está totalmente convencida de que Godoy no debe seguir como fiscal, porque no es autónoma y carga grandes porcentajes de impunidad. Con base en su experiencia, que gira sobre ella una orden de aprehensión que ella ve como persecución política, así la ve como persona. Como una mujer autoritaria, obsesionada con mantener el poder, obsesionada con seguir generando impunidad en la Ciudad de México, como la principal responsable de todo este oscurantismo en impartición de justicia en la Ciudad de México. A ver, tenemos más del 95% de impunidad en delitos en esta ciudad y se atreve siquiera a considerar su reelección. Miente con aplomo y mueven completamente todo lo que realmente sucede para alimentar una telenovela en donde Ernestina Godoy está obsesionada con hacer creer que es una fiscal que está a favor de la justicia, que es imparcial, que es autónoma, que está alejada, ¿no? de su papel como fue en su momento coordinador del grupo parlamentario de Morena, pero se avienta de repente comentarios como que los panistas somos inmorales, como que la corrupción del PAN, ¿no? Etcétera, etcétera. Y dices, bueno, si esta fiscal fuera autónoma, de entrada no violaría mi proceso. O sea, a ver, ojo, pues a mí me están denunciando por ser narcomenudista, ¿no? Si yo soy narcomenudista, tengo derechos al respecto sobre mi investigación, sobre mi proceso, ¿no? Ella estaría violando mi proceso jurídico desde raíz al estar mencionando cuáles son, una investigación al cual le debe sigilo,
y además una situación jurídica de un ser humano, de una persona, de un mexicano, al cual también le merece sigilo por ley. Ambas las viola, pero según ella es imparcial y autónoma. Por su parte, arropada por un evento organizado por el propio gobierno de la Ciudad de México, encabezado por Martí Batres, pues un cercano amigo, y entre aplausos, Ernestina Godoy justificó por qué quiere y debe ser ratificada como fiscal, así lo dijo. Se debate en el Congreso de la Ciudad de México mi ratificación en el cargo de fiscal general por un periodo de 4 años más. Miren, decidí, junto con todos mis compañeros, participar en este proceso por lo siguiente, porque estoy comprometida con la justicia y la defensa de los derechos humanos, porque hemos dado resultados como equipo y estamos transformando a la Fiscalía en la puerta de entrada a la justicia, porque queremos consolidar los cambios que hemos realizado para que la Fiscalía de nuestra ciudad sea el ejemplo en México y en América Latina en la investigación criminal, en la resolución de casos, en la protección a las víctimas y en la atención a las mujeres y a los ciudadanos. He participado en este proceso de ratificación con el conocimiento de que hay un grupo que quiere impunidad y por ello ha instruido mi no ratificación. Eso se debe a que durante el tiempo de mi encargo al frente de la Fiscalía hemos afectado intereses de grupos criminales y de políticos que se asociaron para cometer delitos. Hemos afectado los intereses de los feminicidas y de quienes los encubren. Hemos afectado los intereses de quien despoja a la gente de sus propiedades. Hemos afectado intereses de aquellos que se creían intocables. Eso me da más fuerza y más confianza. Hemos hecho bien nuestro trabajo. Hemos llegado al último close-up de la fiscal. ¿Espía? Un texto del diario The New York Times informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México accedió, y subrayo, sin orden judicial, a registros telefónicos de mensajes de texto y datos de localización desde el año 2021 de diversas figuras políticas, como se ha dicho, el alcalde con licencia de Benito Juárez, Santiago Taboada, que busca la jefatura de gobierno por parte de Frente Amplio. También fuego amigo, presuntamente Horacio Duarte, entonces titular de la Agencia Nacional de Aduanas y ahora en el gobierno de la gobernadora Delfina Gómez allá en el Estado de México. A la senadora exmorenista y ahora panista Lili Téllez. Y también a la ex legisladora y activista feminista Alessandra Rojo de la Vega. Todo esto de acuerdo al New York Times. La Fiscalía, dice este reportaje, solicitó esta información a la empresa Telcel para utilizarla en investigaciones sobre secuestros y desapariciones. Sobre el precandidato a la jefatura de gobierno Santiago Taboada, Telcel reconoció que había brindado sus registros telefónicos a la Fiscalía de la Ciudad de México en respuesta a 14 requerimientos vinculados a secuestros, así como a la Fiscalía de Colima por un requerimiento, razón por la cual la propia fiscal Ernestina Godoy dijo en este espacio que estaba tratando de entablar un diálogo de intercambio de información con Telcel porque las nomenclaturas no coinciden con sus carpetas. Ojo, desde el año 2016, la organización civil Red, que se dedica a derechos digitales, ha alertado sobre los riesgos de que la Ley Federal de Telecomunicaciones obligue a las empresas de telecom en general, entre ellas Telcel, a conservar por un lapso de 2 años un registro masivo e indiscriminado del origen, destino, fecha, hora y duración de todas las comunicaciones, es decir, ya estamos hablando de metadatos. Así también como el historial de localización geográfica de los dispositivos de los usuarios durante ese periodo. Les voy a poner un ejemplo. Alessandra de la Vega votó por Ernestina Godoy para fiscal cuando ella era diputada del Congreso de la Ciudad de México, es decir, del 18 al 2021. Pero ahora Alessandra dijo en entrevista que ahora está sumamente decepcionada de su trabajo y que siembra delitos. Alessandra aseguró para este espacio que no le sorprende que se le haya espiado durante 3 años, no solo a ella, sino también a su familia, porque planteó que en la calle la han agredido o amenazado, saben dónde está por su geolocalización,
Y a partir de que solicitó un amparo, el propio Telcel le informó que sus comunicaciones estaban intervenidas. Y esto de acuerdo con Alessandra por solicitud de la Fiscalía de Ernestina Godoy. Lo que sí le sorprende, dijo Alessandra, es que la Fiscalía lo esté negando, así lo dijo. Yo voté por ella cuando fui diputada. Me parecía que iba a ser un buen trabajo y estoy sumamente decepcionada, mucho más que soy activista que acompaña a 30 mujeres todos los días, víctimas de violencia, muchas de ellas en la Ciudad de México, y que todos los días nos topamos ante la negligencia, ante corrupción, falta de personal, falta de peritos, falta de tecnología. Todos los pretextos son buenos para no poder integrar carpetas de investigación, investigar, buscar, pero sí tienen todo el poder para espiar 3 años, en mi caso a un activista, ¿no? Pero también a personajes de la oposición, a personajes de Morena que no concuerdan con ellos, a mi familia que no tiene nada que ver, que de hecho odia a lo que me dedico. Entonces, pues, no tengo ni siquiera, yo creo que hasta pena me da haber votado por una persona así. Ha sido una burla que salga ante los medios de comunicación a negar y a acusar de falsedad sobre el espionaje cuando yo tengo las pruebas de que no fue así, ¿no? Que es completamente cierto que me han espiado 3 años y no solo a mí, lo más delicado es que también a mi familia, a mi papá, a mi hermana, a una amiga de la familia y su hija y a mis colaboradoras más cercanas. Y ante esto, pues la verdad es que yo no me sorprendí tanto, sí me sorprendí, pues mi familia, mis amigas, mis colaboradoras, pero no a mi persona, porque ya lo sospechaba. Lo que ha sido verdaderamente ya fuera de serie es que salgan ante los medios de comunicación y la ciudadanía a decir que todo esto es mentira, cuando su propia fiscalía, sus ministerios públicos me han compartido escritos comentando. El último fue hace una semana en donde me dicen, sí, se llevó a cabo la investigación por tal delito con este número de carpeta de investigación, pero ya destruimos todo el material que sacamos de tu telefonía. Eso contesta primero el Ministerio Público. Y luego sale la fiscal a decir, no, esto es mentira y es hecho por la oposición. Y entonces se retracta y el Ministerio Público me hace un nuevo oficio en donde dice que no, que se retracta de todo lo dicho y que estaba, pues, no sé, yo no sé en qué condiciones en el primer oficio, ¿no? O sea, que se retracta de lo dicho. Ella no representa la neutralidad de lo que debe ser esa fiscalía. Es pues hacen un claro trabajo para quien hoy gobierna la Ciudad de México, Morena. Lo único que hemos pedido día tras día durante años es que tengan justicia las víctimas, que baje el más del 92% de impunidad que existe en temas de violencia de género. Y no se ha logrado. Por su parte, y en contrarréplica, la fiscal Ernestina Godoy reiteró, como de hecho lo ha hecho en varias ruedas de prensa, donde ahora ella es la que sale a dar la cara a la prensa, que la fiscalía no ha espiado a esos personajes, lo niega, y que la activista Alexandra Rojo en particular debe indagar de dónde proviene ese espionaje, de la fiscalía no. Sobre su carpeta de investigación aclaró que es por un tema electoral de 2021. Nosotros no espiamos, sí. Acá tuvimos un tema de espionaje, recién llegamos, el famoso tema de Sterling, ¿no? Y están detenidos muchos ex servidores públicos que cometieron esa situación. Imagínense si yo iba a cometer un acto de espionaje. No espiamos, nosotros no espiamos. ¿Cómo se llama? Alessandra, sí. Alessandra dice que a ella se le ha espiado. No, nosotros no le hemos espiado. Si dice que tiene pruebas, pues bueno, que las presente, porque nosotros, si alguien la ha investigado, no somos nosotros, que como lo he dicho, debería de buscar quién la está investigando. Puedo decirle, la Fiscalía de la Ciudad de México, no. Mejor hay otra investigación, no desde la Fiscalía. Pero la activista en feminismo, Alessandra Rojo de la Vega, dice tener la certeza de que no es ninguna delincuente en primera, por esta carpeta de investigación que se aclara es por temas electorales, y que el espionaje sí viene del grupo del gobierno de Claudia Sheinbaum. Ella lo dice por las filtraciones de las cámaras de C5. Y aunque no encontraron nada en su vida personal después de 3 años de estarla espiando de acuerdo con su información, pues continúa el miedo.
de pronto siento miedo y digo, pues, si ahorita llegan, ¿qué voy a hacer, no? Pues, normalmente estoy sola, entonces, pero el miedo no me va a hacer ni callarme, ni dejar de alzar la voz, voy a seguir luchando, voy a seguir señalando, porque ese es mi delito, ¿no? Ese es lo peligrosa que soy, el señalar su incompetencia, sus faltas, su falta de acción ante las mujeres que viven y sufren todos los días violencia de todos los tipos y que no las voltean a ver. Entonces, pues no hay miedo que me detenga. Entre señalamientos de responsable de la impunidad de toda la Ciudad de México, la capital del país, señalamientos de mentirosa, señalamientos de autoritaria e incluso de espía, así también como entre espaldarazos de sus compañeros de izquierda, ahora en el gobierno local, Ernestina Godoy quiere seguir siendo esa abogada no tradicional desde la Fiscalía durante 4 años más, es decir, hasta 2028. Hemos llegado al final de este close-up de la fiscal Ernestina Godoy Ramos, una abogada no tradicional, por siempre de izquierda, en Nicaragua, en el 85, en el levantamiento de los zapatistas y ahora desde la Fiscalía, enfrentando pues la grilla acostumbrada del Congreso de la Ciudad de México, los señalamientos de espionaje. La mejor opinión la tiene usted. Gracias por haber estado en este espacio de Close Up. Nos vemos el próximo domingo. No olvide suscribirse si no lo ha hecho en este canal de YouTube, Estudio B. Dejarnos sus comentarios, likes, dislikes y superchats. Hasta luego.